Gracias por descargar el libro de la biblioteca electrónica gratuita de royalib.com. http://royalib.com. Todos los libros del autor. http://royalib.com/author/lebroub-serga.html. El mismo libro en otros formatos. http://royalib.com/book/lebroub-serga/interview- program-amampur-na-telecanale-sienen.html. Disfruta leyendo. Texto completo de la entrevista del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia S.V. Lebroub al programa Amanpur en el canal de televisión CNN Moscú, 12 de octubre de 2016. Pregunta: la situación en el mundo en este momento es muy complicada y dolorosa. Lo que está pasando en Siria ha causado una gran discordia en todo el mundo. En el Reino Unido, la gente dice que la población civil ha sido el bombardeo más intenso desde los ataques aéreos nazis en Guernica, durante la Guerra Civil Española. El secretario de Estado de EU, John Kerry, dijo que ya no es suficiente que Rusia y el régimen, es decir, las autoridades sirias, expliquen al mundo por qué los hospitales, los centros de salud, las mujeres y los niños están siendo atacados. ¿Por qué estás actuando de esta manera? Sergei Lebroub: pienso que todas las afirmaciones deben estar respaldadas por pruebas. Por ejemplo, en el caso de las acusaciones contra Rusia de organizar ataques de piratas informáticos contra el Partido Demócrata de EU, nunca se nos proporcionó ninguna información que confirmara tales acusaciones. Pedimos hechos. Presionamos para que se investigara el ataque del 19 de septiembre contra un convoy de ayuda humanitaria, en Alepo. Como dijo mi amigo y recientemente colega el secretario de Relaciones Exteriores británico B. Johnson, esto se debe a consideraciones puramente políticas. Pregunta: pero él acusa a Rusia de atacar el convoy. Sergei Lebroub: estas son las habituales declaraciones arrogantes. B. Johnson es una persona muy versátil. Como saben, cuando fue alcalde de Londres, era muy buen amigo de Rusia y se hizo famoso por su participación en los festivales rusos en Londres. Ahora, me parece, está listo para desempeñar el papel de un fiscal de la Haya reconocido internacionalmente, especialmente a la luz de la decisión de nuestros colegas británicos de agregar, pero no puedes, al eslogan, sí, puedes. La encarnación de este enfoque fue la retirada de las Fuerzas Armadas británicas de la jurisdicción del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Hay una necesidad de claridad en estos asuntos. Estamos abiertos a la discusión de tales temas. Nunca rechazamos los contactos. Queremos discutir temas existentes y esforzarnos por lograr la verdad, y no solo lanzarnos acusaciones sin razón alguna. Pregunta: teniendo en cuenta lo que está sucediendo ahora y teniendo una imagen de los satélites, sabiendo que solo dos lados, Rusia y Siria, tienen fuerzas aéreas en la región de Alepo, también tienen municiones de barril, la mayoría en el mundo cree que Rusia está involucrada en esto, como mínimo, no está tratando de evitar que Siria use estas bombas. En nombre de la comunidad internacional, me gustaría preguntarle por qué Rusia está atacando la infraestructura civil o por qué permite que los sirios lo hagan. Como saben, Rusia ahora está acusada de cometer crímenes de guerra. Sergei Lebroub: podríamos discutir el tema de los crímenes de guerra en un formato apropiado. Para ello, existen ciertos procedimientos reconocidos internacionalmente, y es mejor utilizar dichos medios para este fin, y no los medios de comunicación. Desafortunadamente, varios de mis colegas solo quieren encenderse con tales declaraciones. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ordenó una investigación sobre el ataque a un convoy de ayuda humanitaria. Todo el que tenga alguna información relacionada con lo sucedido debe respetar la investigación y ponerla a disposición del secretario general de la ONU. En cuanto a las demandas de detener las hostilidades en Alepo, cuando en agosto y septiembre los combatientes de Jabhat al-Nusra y sus fuerzas afiliadas en el este de Alepo tomaron una posición categórica y bloquearon la entrega de ayuda humanitaria a lo largo de la carretera de Castello, que, por cierto, fue objeto ayer de un fuerte bombardeo, diciendo que atacarían cualquier convoy humanitario que pasara por la carretera de Castello, nadie movió un dedo, a nadie le importó. Cuando menciono esto con J. Kerry y otros, dicen que no recuerdan nada de eso. Pero lo recuerdo. Este ultimátum a Jabhat al-Nusra y grupos cercanos se hizo cuando me reuní con John Kerry en Ginebra el 26 de agosto. Sin embargo, el problema clave es la completa incapacidad de Estados Unidos y los miembros de la coalición que lideran para desvincular a las fuerzas moderadas de Jabhat al-Nusra. Según los acuerdos ruso-estadounidenses,
Esta es una tarea prioritaria. Los colegas estadounidenses, incluido el director de la CIA, J. Brennan, prometieron en febrero de este año que solo necesitarían 2 semanas para retirar a las fuerzas moderadas, dispuestas a cooperar con la coalición de Jabhat al-Nusra. Ellos no hicieron eso. Ahora tenemos la impresión de que EU y otros realmente quieren mantener a Jabhat al-Nusra en caso de que tengan que involucrarse en el plan B. Pregunta, señor Lebrov, quiero mostrarle una foto. Sergei Lebrov, por supuesto. Pregunta, en agosto, esta foto estaba en todos los medios. Este es un niño pequeño, su nombre es Omran Daknis. Él tiene 5 años. Esto no es un terrorista. Este es un niño rodeado de soldados en la ciudad sitiada de Alepo. Sergei Lebrov, naturalmente. Pregunta, ¿qué puede decirles a los civiles que solo piden que se les ahorre el bombardeo? Este es un crimen de guerra. Sergei Lebrov, como ya dije, es necesario investigar los crímenes de guerra. Pregunta, ¿qué puedes decirle a personas como la familia de este chico? Sergei Lebrov, esto es una tragedia, una verdadera tragedia. Deberían insistir en que la oposición moderada que quiere protegerlos se separe de Jabhat al-Nusra. Pregunta, entonces déjame preguntarte. Ha hablado sobre el acuerdo entre Rusia y Estados Unidos para garantizar un alto el fuego. El acuerdo fracasó menos de una semana después. Por lo que sabemos, según personas que vieron los documentos con sus propios ojos, planeaba introducir un alto el fuego durante al menos una semana y trabajar juntos para separar a la oposición de los terroristas. Pero el régimen de alto el fuego se rompió incluso antes de la expiración de este periodo. Sergei Lebrov, durante la reunión entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente estadounidense, Barack Obama, en China el 6 de septiembre, insistimos en que antes de que se anunciara el alto el fuego, Estados Unidos debe cumplir su compromiso de larga data de separar a la oposición moderada y Jabhat al-Nusra. En última instancia, estuvimos de acuerdo con el enfoque estadounidense de establecer un alto el fuego de 7 días, durante los cuales Estados Unidos debía completar la secesión. Pregunta, según tengo entendido, la separación debería haber tenido lugar después de la introducción del régimen. ¿Cómo se pueden dividir estas facciones sin un alto el fuego? Sergei Lebrov, un segundo. Hemos introducido un alto el fuego. Pero solo 3 días después del inicio de este periodo de 7 días, la coalición estadounidense bombardea la base siria en Dar ez-Zor. Dijeron que fue un error. Pero leí una declaración del vocero del Comando Central de EU, el coronel J. Thomas, quien dijo que este error se estuvo preparando durante 2 días completos sobre la base de inteligencia muy confiable. No creo que sea posible sortear esta situación tan fácilmente, porque inmediatamente después de este ataque, equivocado, ISIS pasó a la ofensiva contra Dar ez-Zor. Pregunta, ¿sugiere que Estados Unidos tiene algún interés en complacer a los terroristas islámicos? Sergei Lebrov, no sé. Pregunta, señor ministro. Sergei Lebrov, Al-Qaeda apareció como resultado del apoyo estadounidense a los muyahidines en Afganistán. Por cierto, según las listas de organizaciones terroristas tanto de los estadounidenses como de la ONU, Jabhat al-Nusra es otra encarnación de Al-Qaeda. E ISIS apareció después de la invasión estadounidense de Irak, como saben. Pregunta, cierto. Pero no crees que Estados Unidos apoye a ISIS, ¿verdad? No empeoremos las cosas con acusaciones. Sergei Lebrov, no quiero sospechar que apoyan el terrorismo. Pero sus acciones con respecto a Jabhat al-Nusra, desde mi punto de vista, parecen muy sospechosas. Pregunta, se supone que John Kerry y usted están interesados en un acuerdo para una tregua y un alto el fuego. ¿Todavía cree que puede haber una solución política a la situación en Siria? La mayoría de la gente cree que un diplomático muy inteligente, S.V. Lebrov, engañó a J. Kerry para poder afianzarse en la zona de conflicto en nombre de su cliente B. Assad e intentar capturar Alepo, para que B. Assad recibiera un número de territorios poblados. Sergei Lebrov, si hablamos de quién está relacionado con quién, un cliente o no, entonces queremos realizar una reunión de países que influyen directamente en lo que está sucediendo en la zona de conflicto, si son países que están presentes allí por invitación del gobierno sirio o sin invitación, ya se trate de países que ejercen influencia patrocinando grupos opuestos al gobierno. Pregunta, ¿tiene un plan para tal reunión? Sergei Lebrov, creo que es hora de que dejemos de confiar en los emigrantes que se hacen llamar representantes de la oposición, en el caprichoso Comité Superior de Negociaciones, HCP, que ha demostrado su total irresponsabilidad.
Me sorprende que nuestros amigos occidentales que crearon el grupo de amigos de Siria sigan insistiendo en que este comité es el único grupo de oposición con el que tiene sentido negociar. Pregunta, ¿entonces ya no lo reconoces? Sergei Lavrov, yo no dije eso. Los invitamos, queremos reunirnos con ellos. Están tratando de inflar su valor y se niegan a reunirse con nosotros hasta que Assad deje su cargo, lo cual es completamente contrario a la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Pero los países que pueden ejercer influencia directa en la zona de conflicto, entre los cuales, sin duda, Rusia y Estados Unidos, así como 3 o 4 países de la región de Medio Oriente, deberían reunirse en este formato estrecho y discutir todo de manera profesional. Y no en el espíritu de las discusiones en la Asamblea General de la ONU. Pregunta, ¿cuándo planean reunirse? Sergei Lavrov, la reunión está prevista para el próximo sábado. Pregunta, ¿esto puede llamarse correctamente noticia? Sergei Lavrov, sí, esta es una noticia que, espero, no se quedará en una simple noticia, sino que iniciará un diálogo serio basado en los principios de un acuerdo entre Rusia y los Estados Unidos, que fue aceptado por muchos con aprobación, pero, desafortunadamente, no tuvo lugar. Una vez más, diré la razón, esta es una violación del alto el fuego por parte de la coalición estadounidense, que atacó a las tropas del gobierno sirio, lo que no debería haber hecho, y como se dijo, no estaba planeado. Otro requisito muy específico que Estados Unidos no se molestó en cumplir fue un acuerdo muy detallado sobre la retirada del equipo militar de las fuerzas gubernamentales en un lado de la carretera Castello de las fuerzas de la oposición en el otro lado de la carretera. Se acordó la distancia para armas pesadas y personal, 1, 1,5 y 3 kilómetros, respectivamente. Cuando intentamos volver a declarar un alto el fuego, se acordó que la retirada de armas sería parte del trato. Durante los 3 días de silencio, se suponía que los suministros humanitarios pasarían por la carretera de Castello. Pero la coalición estadounidense dijo que no estaba segura de que la oposición retirara el equipo. Entonces nos dimos cuenta de que no tienen una influencia seria en la oposición. Por eso es muy importante la participación de los representantes regionales. Creo que sería más productivo. Pregunta, ¿a quién se refiere con representantes regionales? Sergei Lavrov, varios países que usted conoce. P. Irán, Arabia Saudita, Turquía. Sergei Lavrov, Turquía, Arabia Saudita, posiblemente Qatar. Pregunta, antes de pasar a discutir el escándalo de los piratas informáticos que involucra a Rusia y los Estados Unidos, que también provocó la crisis, quiero hacer una pregunta más sobre Siria. Dijiste que quieres continuar con las negociaciones. Entonces, ¿cuáles son sus objetivos militares? Todo el mundo cree que no hay una solución militar al conflicto. Pero parece que Rusia solo busca su salida militar, al menos quiere apoderarse de Alepo para quedarse con Bashar al-Assad en los últimos días de la administración Obama. Eso es lo que piensan los estadounidenses. ¿Es este tu plan? SV Lavrov, no. Hablando de Alepo, brindamos un apoyo serio a la iniciativa del enviado especial del secretario general de la ONU para Siria, de Mistura. Ofreció permitir que Jabhat al-Nusra saliera del este de Alepo con armas, y como dijo, con dignidad, a pesar de todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y las prohibiciones de hacer tratos con terroristas. Apoyamos esta iniciativa de Mistura para permitir que Jabhat al-Nusra se fuera junto con aquellos opositores moderados que también quieren salir del territorio. Y se invitaría a la oposición moderada que queda en Alepo a firmar un acuerdo de alto el fuego con el gobierno. Todo esto estaba en realidad en el proyecto de resolución, que enviamos al Consejo de Seguridad de la ONU para votar inmediatamente después del bloqueo de un documento francés muy unilateral. El proyecto de resolución ruso que apoya la propuesta de S. Sin embargo, seguimos convencidos de que se debe dar una oportunidad al plan de Mistura. Ahora estamos trabajando en su promoción con gente sobre el terreno. Espero que pronto haya avances en este tema. Sin separar a los terroristas y expulsarlos. Enviémoslos a Idlib, la capital de Jabhat al-Nusra. Esto hará que sea más fácil para todos nosotros, las fuerzas combinadas, luchar contra estos grupos. De lo contrario, no creo que se pueda esperar que el ejército sirio detenga la lucha contra Jabhat al-Nusra, que se esconde detrás de la población civil como escudo. Hemos tomado y continuaremos tomando todas las medidas necesarias. Recomendaremos al ejército sirio que sea muy específico y decidido en sus acciones contra Jabhat al-Nusra. Pero Jabhat al-Nusra no puede ser tolerado. Realmente no queremos creerlo, pero nos parece que nuestros socios en Oriente Medio
Pregunta, esta es su opinión. Según la ONU, solo hay unas 900 personas de Jabhat al-Nusra y 275.000 civiles, incluidas mujeres y niños, en Alepo. Creo que la única pregunta es, ¿quieres ir por el camino equivocado, en el lado equivocado de la historia? ¿Quieres apoyar masacres de civiles? ¿Es esto realmente lo que puede hacer que Rusia vuelva a ser grande, fortalecer su posición en el Medio Oriente? ¿Construir allí una base sobre los cadáveres de niños y mujeres? Sergei Lavrov, son estos 250.000 civiles que le importan los que piensan que si esto ayudará a expulsar a un par de miles de terroristas de la ciudad y salvará 250.000 de vidas, entonces están de acuerdo. Y por eso hay que adelantar el plan de ese de Mistura. Por cierto, hace solo 2 días, Jabhat al-Nusra hizo un trato con Ahrar al-Sham, un grupo que no está en la lista de terroristas de la ONU, que, creemos, debería reconsiderarse, así como el estatus de un par de docenas de otras organizaciones, consideradas moderadas por los Estados Unidos. Ellos, y esto no está permitido, están uniendo fuerzas con Jabhat al-Nusra en Alepo y en muchas otras partes de Siria. Cuando el Consejo de Seguridad de la ONU decidió resolver la crisis siria, se consideraron varias áreas en las que la comunidad internacional podría actuar, y una de ellas fue la lucha contra el terrorismo. Otras áreas incluyen el cese de las hostilidades, las cuestiones humanitarias y el proceso político. Cada una de estas áreas debe ser trabajada en esencia. Según la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, no debe haber condiciones previas. En cuanto a si de qué lado de la historia estaremos, preguntas sobre si Rusia es un gran país o un país paria, con todo respeto, según la tradición milenaria, nuestros amigos anglosajones se comprometen a decidir qué país es digno y cuál es un paria sienten que en las circunstancias actuales, cuando el mundo realmente se está volviendo multipolar, pierden la oportunidad de evaluar a los demás. Esta es una pregunta filosófica, y la tomamos con paciencia. Pero para ellos es doloroso, lamentablemente. Esta es una pregunta filosófica, y la tomamos con paciencia. Pero para ellos es doloroso, lamentablemente. Esta es una pregunta filosófica, y la tomamos con paciencia. Pero para ellos es doloroso, lamentablemente. En política, preferimos no centrarnos en los gritos histéricos y la retórica rusofóbica, preferimos un enfoque empresarial. Si queremos salvar vidas, nuestras acciones deben ser pragmáticas y concretas. Pregunta, bien, pasemos a la intervención en un sentido diferente. Como saben, Estados Unidos ha declarado oficialmente que están absolutamente seguros de que es Rusia la que está detrás del pirateo de la correspondencia del Partido Demócrata y de la interferencia en el proceso democrático. Estados Unidos prometió hoy represalias proporcionadas. ¿Te molesta? S.V. Lavrov, bueno, por supuesto. Es halagador recibir tanta atención, siendo una potencia regional, que es como a veces nos llama el presidente Barack Obama. Todos en los EU creen que es Rusia la que organiza el debate presidencial en los EU. Como dije, esto es halagador, pero absolutamente no está respaldado por ningún hecho. No hemos visto ninguna evidencia. Tampoco recibimos respuesta a una propuesta que hace casi un año, en noviembre pasado, la Fiscalía General de la Federación Rusa envió al Departamento de Justicia de EU para organizar consultas de expertos sobre ciberdelincuencia. Cuando le dije a J. Kerry en julio o agosto que nuestra propuesta había sido enviada en noviembre del año pasado, se sorprendió mucho y preguntó qué tipo de respuesta habíamos recibido. Respondí que ninguno. No hubo respuesta, y cuando le recordamos al Departamento de Justicia de EU la solicitud oficial del fiscal general, dijeron verbalmente que no estaban interesados. Recuerda que a los estadounidenses tampoco les interesó nuestra advertencia de que los hermanos Charnap eran peligrosos. Les advertimos un año antes del atentado de la maratón de Boston. El FBI luego dijo que estos eran sus ciudadanos, y que no deberíamos preocuparnos. Está bien, pero creo que si quieres hablar sobre el ciberdelito y reducirlo, debes ser profesional, no rusofóbico. Pregunta, volvamos a los hechos. ¿Lo niegas? Sergei Lavrov, no lo negamos, pero no lo probaron. Pregunta, ¿entonces no lo niegas? Sergei Lavrov, la presunción de inocencia. Pregunta, ¿entonces no lo niegas? Sergei Lavrov, no, solo intento ocupar el lugar de un político estadounidense. El presidente estadounidense B. Obama, por supuesto, es abogado, recibió la educación adecuada. Pregunta, el congresista republicano, jefe del Comité de Seguridad Nacional, dijo que el régimen de Vladimir Putin ha cruzado todas las fronteras,
Y que el presidente ruso debe saber que EU no permitirá que adversarios extranjeros influyan en el proceso político estadounidense o el futuro de este país. Usted niega y dice que no hay pruebas. ¿Qué hay de los motivos? El presidente Vladimir Putin, en una entrevista con la agencia Bloomberg, dijo que, ¿importa quién hackeó los datos de la sede de campaña de la señora Clinton? ¿Es importante? Es importante cuál es el contenido de lo que se presentó al público. Así que lo comentó. Sergei Lavrov, ahora que esto se ha hecho de conocimiento público, es un hecho bien conocido. Pregunta, usted dijo que es deber del gobierno dejar que la información sobre el allanamiento llegue al público. Pero aquí surge otra pregunta. Parece que Rusia sigue interfiriendo en los asuntos internos del lado de uno de los candidatos presidenciales. El mes pasado, su representante permanente ante la ONU, V.I. Churkin, se dirigió al secretario general de la ONU. Muchos otros diplomáticos también hablaron sobre esto, para reprender al alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Z.R. al-Hussein, quien pronunció un conocido discurso sobre el peligro de los demagogos de ultraderecha, mencionando a de Trump, al primer ministro húngaro V. Orbán y a la líder del Frente Nacional francés Marine Le Pen, advirtiendo sobre el peligro del populismo en Europa. Sergei Lavrov, ¿quiere decir que lo llamó demagogo? Pregunta, sí, criticó a los demagogos. Sergei Lavrov, yo también creo que es un demagogo. Pregunta, el hecho es que V.I. Churkin dijo que recibió una orden de su departamento, es decir, de usted, para hacer este movimiento diplomático en relación con el secretario general de la ONU. ¿Le dio usted tales instrucciones, y de ser así, por qué? Sergei Lavrov comenzó su pregunta con la frase, parece que. Entiendo que esta es una forma muy correcta de describir lo que está pasando. Pregunta, ¿pero por qué exigió criticar al que criticó a Donald Trump? Sergei Lavrov, voy a explicar. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo una declaración completamente inaceptable. Su deber es proteger los derechos humanos, no dar valoraciones a países soberanos. No tiene derecho a interferir en los asuntos internos y dar características a los líderes de otros estados. Pregunta, la mayoría de ellos no son líderes, sino partidos que están acusados de violar los derechos humanos. Sergei Lavrov ha mencionado al primer ministro. Pregunta, ¿un primer ministro? Sergei Lavrov, le dimos instrucciones a Vladimir Churkin para que transmitiera al secretario general exactamente lo que acabo de decir. Es absolutamente inaceptable que el alto comisionado para los derechos humanos vaya más allá de sus deberes directos, que no incluyen evaluar a otros políticos. Punto. Nunca se mencionó el nombre del primer ministro, de Trump ni ningún otro. Pregunta, los diplomáticos dijeron lo contrario. Dijeron que mencionaste específicamente a de Trump. Aparentemente, Rusia está interfiriendo en el proceso político del lado de uno de los candidatos. Sergei Lavrov, si escucha lo que dicen los diplomáticos, también debería escuchar a mi buen amigo J.M. Eiro, B. Johnson, están muy emocionados. Puedo decir de manera oficial y muy responsable que V.I. Churkin recibió instrucciones de dar un paso diplomático con respecto al comportamiento inaceptable del alto comisionado para los derechos humanos en relación con su mandato. Su trabajo es tratar con violaciones de derechos humanos, no con personalidades. No puede simplemente tomar y decidir por sí mismo quién tiene razón y quién está equivocado. Pregunta, ¿está de acuerdo con que Hillary Clinton dijo durante el último debate que Rusia dejó en claro que no quiere que ella gane las elecciones? ¿Qué esperas si ella gana? Sergei Lavrov, no me preocupan las expectativas y no puedo discutir con Hillary Clinton. Trabajé con ella cuando era secretaria de Estado de los Estados Unidos. Por cierto, firmamos un acuerdo en 2012, si no me falla la memoria, sobre la flexibilización del régimen de visados para ciudadanos de Rusia y Estados Unidos, que, en mi opinión, sigue siendo muy útil. No puedo comentar sobre la campaña electoral de Estados Unidos. Por supuesto, a veces veo lo que se muestra en la televisión, pero eso lo deciden los estadounidenses. Pregunta, ¿le preocupa la respuesta simétrica que ha prometido la Casa Blanca? S.V. Lavrov, no tiene sentido hacer suposiciones sobre esto. Si deciden hacer algo, que lo hagan. Pero decir que Rusia interfiere en los asuntos internos de los Estados Unidos es simplemente ridículo. Permítanme recordarles a ustedes y a sus televidentes que hace un par de años, después de la crisis de Ucrania y el golpe anticonstitucional en Kiev, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley, creo que se llama Ley de Apoyo a la Democracia Ucraniana,
que instruyó directamente al Departamento de Estado a apoyar las instituciones y sociedades democráticas en Rusia para hacerla más democrática. Fue una instrucción directa al Departamento de Estado, una instrucción para interferir en los asuntos internos de Rusia. No lo hacemos y no lo haremos. Por cierto, cuando la URSS y los EU establecieron relaciones diplomáticas, intercambiaron notas. A instancias de los EU. Incluían un compromiso de ambas partes de no interferir en los asuntos internos de la otra parte. Hace un par de años, le propusimos a Washington confirmar este compromiso, pero nos lo negaron. Pregunta: me gustaría terminar con una pregunta más amplia. Las relaciones entre usted y los Estados Unidos parecen muy malas. Rusia ha colocado en Kaliningrado, que, como sabemos, se encuentra cerca de varios países de la OTAN, misiles capaces de transportar cabezas nucleares. Su Departamento de Defensa advirtió que cualquier acción militar estadounidense en Siria sería vista como una amenaza directa para el ejército ruso y advirtió a Washington contra tal acción. El presidente ruso, Vladimir Putin, se retiró de varios acuerdos, en particular, sobre la eliminación de plutonio radiactivo. ¿Empeorará la situación? La gente está algo preocupada. ¿Podría el estado actual de la Guerra Fría convertirse en una guerra real entre los dos países? Sergei Lavrov: no lo creo. No tenemos absolutamente tal intención. Por supuesto, escuchamos declaraciones del ejército estadounidense de que la guerra con Rusia es inevitable. Se lo dejo a ellos. En cuanto a la colocación de armas en nuestro territorio, este es nuestro territorio. Pregunta: da miedo. Sergei Lavrov: este es nuestro territorio. Pero EU no solo cuadriplicó, por lo que recuerdo, los costos de mantenimiento de los despliegues en Europa del Este, sino que trasladó la infraestructura de la OTAN a nuestras fronteras. Ahora, su último avión F-35, equipado con una versión moderna de bombas nucleares, se desplegará cerca de las fronteras rusas. Y este no es el territorio de los Estados Unidos. No íbamos a retirarnos de los tratados que eran la base de la estabilidad estratégica. Pero cuando Estados Unidos se retiró del Tratado de Misiles Antibalísticos, George W. Bush le dijo a Vladimir Putin que entendía que no nos gustaba, pero que ya no éramos enemigos. Entonces, si Rusia quiere tomar algunas precauciones, tome algunas medidas de represalia, por favor. Desafortunadamente, este proyecto de defensa antimisiles ha perturbado gravemente la estabilidad mundial y los planes para desplegar los segmentos europeo y asiático nos han perturbado mucho. Era un intento evidente de obtener una ventaja unilateral. Con respecto al acuerdo sobre el plutonio, espero que sepa que Estados Unidos no cumplió con sus obligaciones en virtud del mismo, simplemente fracasó al cambiar la forma en que se eliminó el plutonio, que se describe en el acuerdo. El acuerdo quedó invalidado porque Estados Unidos no cumplió con él. Cumplimos con nuestras obligaciones y las seguiremos cumpliendo. En cuanto a otros acuerdos, por ejemplo, sobre cooperación entre Rusia y Estados Unidos en energía nuclear, le expliqué todo al secretario de Estado John Kerry hace mucho tiempo, hace 2 años y medio, poco después de la crisis de Ucrania. El Departamento de Energía de EU envió una nota oficial a la Federación de Rusia en la que indica que, debido a las circunstancias, Washington suspende toda cooperación en estos acuerdos. Han pasado 2 años y todavía no quieren cooperar. Y esto a pesar de que John Kerry me aseguró que era un paso estúpido y que nuestra cooperación en energía nuclear y seguridad nuclear no debería verse afectada. Pero aparentemente nadie hizo nada. Por lo tanto, esto debe tomarse simplemente como una descripción de la situación actual y no como nuestra intención de retirarnos de algunos acuerdos importantes. Pregunta: quiero referirme a un tema que hoy puede parecer casi olvidado. La armonía cultural entre Rusia y los Estados Unidos. Entonces, en pocas palabras. Van Cliburn, un músico de Texas, es muy famoso y querido por muchos. Hay un nuevo libro sobre él. Da lugar a sentimientos nostálgicos, porque incluso durante la Guerra Fría había una especie de unidad cultural entre Rusia y los Estados Unidos. Van Cliburn era muy querido en ambos países. Cuéntanos, por favor, cuando recuerdas esos tiempos, ¿cómo te sientes? Sergei Lavrov: lamento mucho lo que está pasando ahora en las relaciones ruso-estadounidenses. Estoy seguro de que tenemos mucho en común con el pueblo estadounidense. En el nivel de la gente común, por regla general, siempre hay comprensión mutua. Los políticos tienen sus propios objetivos, pero solo puedo enfatizar una vez más que no comenzamos esta fase tan poco saludable en nuestra relación.
Comenzó mucho antes de los acontecimientos en Ucrania y Siria. Hace poco tuve la oportunidad de abordar este tema. No nos olvidemos de la Ley Magnitsky, la reacción de Washington al escándalo con Snowden, que acabó en Rusia. El presidente B. Obama incluso canceló su visita a Moscú porque no extraditamos a Snowden. Por alguna razón, creen que en realidad estamos involucrados en su llegada a Rusia y su supuesto reclutamiento por parte de nuestros servicios especiales. Esto es ridículo, porque Snowden no voló a Rusia, sino a América Latina. Tan pronto como salió de Hong Kong, fue despojado de su pasaporte estadounidense. Recibimos un aviso oficial de que su pasaporte no era válido y no estábamos autorizados a dejarlo en ningún vuelo. Ni siquiera pudimos dejarlo entrar en territorio ruso. Se vio obligado a permanecer en el aeropuerto y envió una solicitud de asilo político o estatus de refugiado. Le dimos este refugio. Pero este incidente causó una reacción tan nerviosa. Como ya dije, el presidente Barack Obama incluso canceló su visita a Rusia. Por lo tanto, los insultos en política, la incapacidad de dar una respuesta acorde, lamentablemente, a menudo conducen a grandes errores. Pregunta, señor ministro, muchas gracias. Sergei Lavrov, gracias. Pregunta, permítanme hacer una última pregunta más, un poco descarada. Rusia tenía su propia situación de disturbios. ¿Qué opinas de la situación de disturbios vaginales de Donald Trump? Sergei Lavrov, ni siquiera sé. El inglés no es mi lengua materna. Pero, usando su propia terminología, hay tantos gatitos alrededor de su campaña electoral de todos lados que ni siquiera quiero comentar al respecto. Gracias por descargar el libro de la biblioteca electrónica gratuita de royalib.com, http://royalib.com. Deje una reseña sobre el libro. http://royalib.com/comment/lavrov-serga/interview -program-manpur-na-telecanale-sienen.html. Todos los libros del autor. http://royalib.com/author-lavrov-serga.html